Bienvenidos al análisis y la entrevista a las 8:45, lunes por la noche, y junto a Carmina Valdizán vamos a conducir. Carmina, un gusto en saludarla. Igualmente, Mariano, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, ¿usted? ¿Qué tal su inicio de semana? Todo muy bien, la verdad. ¿Todo muy bien? Sí. Bueno, mire, hoy nuestra introducción no va a ser muy larga. Creo que vamos a aprovechar al máximo el tiempo porque vamos a conversar con dos analistas sobre algo que, Carmina, hay que reconocerlo, desde hace varios años lo hemos mencionado aquí desde Canal Antiguo, especialmente con usted, y es que está aflorando lo que en su momento denominamos una guerra cultural. Y es realmente que bajo el amparo de defender ciertas libertades se están cosiendo muchas habas y bueno, se empiezan a introducir, a defender algunos temas que van contrario a la naturaleza humana. Así que con eso quiero darle la bienvenida al licenciado Mario Fuentes de Estarac, director de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, y a la licenciada Carol Ríos de Rodríguez, presidente del Instituto Fe y Libertad y miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Económicos y Sociales CES. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. Y Mariano. Gracias a ambos por aceptar la invitación de Canal Antigua. Para ser más concreto, vamos a hablar de una iniciativa de ley que está en el Congreso de la República con la identificación 5940, es el número correlativo otorgado por la Dirección Legislativa, y que tiene por nombre o el título Ley para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos de la identidad de género. Pero hay otro tema que es muy importante y que surge a partir también de otras discusiones, de declaraciones, incluso declaraciones del presidente de El Salvador, de algunas interpretaciones que algunos medios le han dado a este debate, y vamos a hablar también de libertad de expresión. Así que son dos temas diferentes, pero que están concatenados en algunos de sus aspectos, porque algunos creen de que hay a través de la 5940 hay un nuevo intento del Congreso de coartar la libertad de expresión. Pero en fin, esa es la introducción, y yo le agradecería mucho a la licenciada Ríos de Rodríguez si pudiera darnos sus primeras impresiones. Insisto, son dos temas que se están trabajando, que se están tratando paralelamente, que están concatenados, pero tienen grandes diferencias. La escuchamos, licenciada. Bueno, muchas gracias, Mariano. A mí me parece que el artículo que publicó Mario Fuentes de Estarac hoy es muy acertado. Estoy de acuerdo con proteger la libertad de expresión y la libre competencia de diferentes opiniones en el debate nacional. Y también estoy de acuerdo con que eso implica a veces, muchas veces, controversias, opiniones encontradas, y a veces también que las opiniones que se vierten no son necesariamente respaldadas con hechos, con buenas estadísticas, etcétera. O sea que el debate así es, pues esa es la naturaleza del debate, pero lo que menos podemos hacer es coartar la libertad de expresión. Licenciado Fuentes de Estarac, para usted es importante, sobre todo dentro de la Cámara de Periodismo y para todo el país, que se mantengan estas libertades. Por favor, su primera impresión al respecto. Karina, hay siempre una pretensión o una predisposición de los gobiernos, sobre todo los gobiernos, digamos, que tienen una clara tendencia hacia el autoritarismo o el totalitarismo, de tratar de controlar la información y la opinión en los distintos países, ¿verdad? Y pues esas manifestaciones se han venido dando por parte de gobiernos, por ejemplo, el gobierno mexicano, el gobierno salvadoreño, el gobierno nicaragüense, el gobierno venezolano, ¿verdad? De tratar de controlar esa información, de ser filtros de la verdad. Y digamos, ahí está el tema, ¿verdad? Incluso el presidente Bukele de El Salvador, pues
menciona digamos, ¿por qué no va a censurarse a la prensa si la prensa está generando desinformación? ¿Verdad? La desinformación, pues, es precisamente cuando hay publicaciones que supuestamente son engañosas y que no, pues, se están ajustando necesariamente a la verdad oficial. Entonces, ahí está el tema, ¿verdad? Tratar de coartar esa libertad de expresión de ideas que por el contrario no debe existir ningún tipo de fiscalización, porque habla incluso de que quien fiscaliza al periodismo no debe ser los gobiernos el que fiscalice al periodismo, sino que en todo caso, ¿verdad? Debe ser el receptor de la información el que dentro de un pluralismo mediático, de una competencia libre entre los distintos medios de comunicación que conforman lo que se llama la prensa independiente, ¿verdad? Pues son los que van viendo quién es el que está generando la información más objetiva, más imparcial o más veraz, ¿verdad? Entonces ahí es donde se produce, digamos, esa discriminación por parte del mismo receptor de la información. Pero de ninguna manera, ¿verdad? Pretender darle a los gobiernos, ¿verdad? El control precisamente o la fiscalización, como dice el presidente Bukele, de el manejo de la información. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Jorge Serrano Elías en el año 1993 dio el golpe de Estado, pues inmediatamente, ¿qué quiso hacer? Pues censurar a la prensa, ¿verdad? Y como consecuencia de eso, pues recuerdo yo estaba en siglo XXI y sacamos ahí un ejemplar de luto ante esa censura que impuso el gobernante Serrano en ese momento. Entonces, pues yo creo que desde ningún punto de vista debemos pretender o debemos aceptar que los gobiernos controlen, se vuelvan filtros de la verdad, ¿verdad? De la información que se está virtiendo a través de los distintos medios de comunicación. ¿Verdad? Ese es, digamos, el tema de discusión. Incluso en estos proyectos de ley se pretende imponer, digamos, a los medios de comunicación que difundan, ¿verdad? Informaciones de acuerdo con ciertos parámetros que controle el gobierno. Eso no es, ¿verdad? Definitivamente lo procedente, no se está protegiendo en debida forma la libertad de expresión de ideas a través de este tipo de mecanismos y procedimientos. Gracias, Mario Fuentes de Starac. Efectivamente, pues usted recordó ese año 93 y usted recordará que estábamos juntos en esa batalla, así que podemos hablar con amplitud al respecto. Ahora, toda libertad conlleva una responsabilidad y aquí está precisamente el meollo del asunto, porque al amparo o la defensa de la libertad se cometen abusos también, no se asumen responsabilidades, medios que publican apócrifos, medios cuyos editores no buscan el balance en la nota, y hoy fuimos claramente testigos de eso. Se publican notas sin tener ese balance que requiere la ética del periodismo. Entonces, si bien es cierto el debate está abierto, creo que todos tenemos la responsabilidad permanente, diaria y constante de buscar ese equilibrio y no solo abogar por una única posición. Así que, ¿cómo buscamos ese equilibrio? ¿Cómo buscamos ese profesionalismo? ¿Cómo buscamos esa ética al momento de dotarle al lector, al auditorio, al radioescucha, para que efectivamente sepa que hay una libre competencia y hay un equilibrio, y no en lo tendencioso que muchas veces se han convertido algunos medios?
¿Me pregunta Mariano o Correcto, Carlos? licenciado. Ok. Sí, yo entiendo que no hay ninguna libertad que sea o derecho que sea absoluto, sino que obviamente está sujeto pues a un límite y el límite está precisamente en donde empieza la libertad de otra persona. Y ahí está donde está la responsabilidad. La responsabilidad es hacerse garante de los actos que uno realiza, ¿verdad? Es asumir verdaderamente las consecuencias, ¿verdad?, del ejercicio de esa libertad. Entonces, si esa libertad, pues el ejercicio de la libertad desemboca en un libertinaje, en un abuso de derecho, ¿verdad? Entonces, automáticamente hay consecuencias, y hay consecuencias incluso de tipo legal, ¿verdad? Porque uno puede estar, digamos, causándole un daño a otra persona. El límite de la libertad es precisamente la libertad de otra persona, como he señalado. Entonces, uno no puede transgreder, por ejemplo, el ámbito, digamos, de libertad de otra persona. Y lo vemos, por ejemplo, el tema de las manifestaciones y la locomoción, ¿verdad? Cuando se producen las protestas, etcétera, pues se puede uno, digamos, pronunciar, hacer un activismo para protestar, reclamar, pero no puede uno bloquear, digamos, la libre circulación de las otras personas, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos verdaderamente vulnerando el derecho de los demás. Entonces, esa responsabilidad ahí está, ¿verdad? Ahí es donde el comunicador, el periodista, debe saber que hay límites, ¿verdad? Y que no se puede hacer daño a las otras personas. Entonces, ahí es donde está precisamente el juego. No es ético, no es cuestión de ética, sino es cuestión también de responsabilidades legales, ¿verdad? Porque si uno, digamos, injuria, calumnia a una persona, pues obviamente ahí está causándole un daño a esa persona. Y entonces, ahí hay una responsabilidad legal, ¿verdad? Hay sanciones incluso de carácter penal y de carácter civil. Entonces, bueno, ese es, digamos, la legalidad, ¿verdad? En el uso y disfrute de esa libertad de expresión de ideas. Y lo debemos de tener presente en todo momento. Licenciada, a ver, el problema que se está dando mucho en nuestros días es que se confunde el activismo, la información, con la opinión. A ver, usted tiene, igual que el licenciado Fuentes de Estara, columnas de opinión. Opinión, ustedes están libremente, pueden decir lo que se les dé la gana, y no están, pues sí, pueden desinformar si desean, pero es su opinión. La gente debería de entender que ustedes están opinando, mientras que el medio de comunicación sí debería de presentar esa objetividad, ese cruce de información, esas dos partes, para que la persona que está viendo, escuchando, leyendo, pueda pues aclararse y escuchar diferentes puntos. Entonces caen en ese activismo de que por dar su opinión como un medio oficial, y yo creo que ahí radica mucho del problema, y que la ciudadanía, yo lo veo en Guatemala, no tiene claro qué es realmente la función que nosotros desempeñamos en todo esto. Yo estoy de acuerdo, Carmina. La verdad es que mi artículo hoy era sobre insultos y mentiras, porque yo siento que ha decaído mucho el debate. Incluso creo que en nuestras columnas de opinión, tanto Mario como yo tratamos de siempre respaldar los argumentos que aportamos, nuestras opiniones, con algún tipo de evidencia, con algún tipo de razonamiento lógico. Y que puede ser rebatido por alguien más, pero estamos en la lucha por promover las mejores ideas y por, a través de este debate nacional, alcanzar una verdad. Pero yo sí noto un gran deterioro en las conversaciones que estamos teniendo, y en parte tiene que ver con la forma en que nos hablamos unos a otros en las redes sociales, y sobre todo en Twitter. Yo siento que Twitter, con sus 280 caracteres, a lo que alcanza es a tirarle una pedrada ad hominem al otro, y va provocando una polarización, una radicalización de posturas, y realmente nos alejamos de la defensa de ideas y de la manifestación de argumentos
digamos, razonables, incluso se pierde la fe en la razón, y, y luego pues vamos decayendo en unas posiciones como muy polarizadas, muy enconadas, y de las cuales hay poca capacidad para retornar. Yo estoy de acuerdo con Mario de que hay que hacer valer esa responsabilidad que acompaña nuestra libertad, porque la verdad es que hay difamaciones, hay acusaciones muy serias, muy graves, que no necesariamente pueden permanecer y podrían ser sujeto de ser penadas por ley, digamos, ¿verdad? Y que no estamos llevando hasta las últimas consecuencias este tipo de acusaciones y de difamaciones. Ahora, licenciada Rodríguez, pues ambos se han adentrado en algo muy importante y que se refleja, yo diría, en la mediocridad de la política y la mediocridad de la propuesta. Es que precisamente el debate es superficial, simplista, mediocre. Se le da espacio y voz a quienes, precisamente como usted dice, utilizan redes sociales en una forma que realmente es irresponsable y que al final redunda en que nos estemos empantanando en un debate que debería ser fructífero, pero que al final le está dando espacio a lo que yo dije al inicio. Y ya lo uno a las 59:40 la iniciativa, y es esa guerra cultural donde muchos o algunos ven desde la tribuna cómo la mediocridad prevalece y la utilizan precisamente para meter temas que no corresponden a nuestra naturaleza biológica o a nuestra naturaleza humana. Entonces es un río revuelto, licenciada de Rodríguez, donde nos estamos preocupando de formas. No quiero entrar a lo inservible que son los tribunales de prensa, porque eso es otro debate que ya oportunamente lo tendremos, sino a la esencia misma de qué estamos inculcando a las personas. Sí, estoy de acuerdo que acompañando este debate de la libertad de expresión, ¿verdad? Y las responsabilidades que tenemos quienes externamos opiniones públicamente, aparte está este debate sobre la guerra cultural. Estoy de acuerdo que la guerra ya llegó a Guatemala. La veíamos en Occidente muy claramente, ¿verdad? En Estados Unidos, Canadá, Europa, y ya este debate ya llegó acá y es muy difícil tener una discusión desapasionada y pausada, eh, nuevamente con argumentos sólidos, porque es una guerra que además se libra de forma muy emotiva. Son cosas que nos tocan hasta la médula, ¿verdad? Yo como mamá, como madre, pues obviamente voy a querer proteger a mis hijos, ¿verdad? Y siento que es mi responsabilidad y está en mis manos educar de la forma en que corresponde a mis valores, a mis hijos, ¿verdad? Y que hay imposiciones que vienen de fuera que no están acorde a estos valores. Lo mismo sentirán otros padres de familia y que tal vez tienen otros valores, pero nos apasionamos mucho y luego es muy difícil tener una discusión. Licenciado Fuentes, ya entrando sobre esta iniciativa, ¿cuál es su opinión? Puesto que está bien que se generen espacios, pero espacios a la fuerza y espacios para sociedades como la nuestra que no acepta estos valores, porque se debe de respetar a la hora de tomar estas decisiones los valores de la ciudadanía. Y como dice la licenciada Rodríguez, estamos recibiendo un bombardeo de valores externos a nuestra sociedad. Hay sociedades que eso, por ejemplo, no lo permiten. Y no estoy diciendo que con eso se coarte la libertad de expresión, pero una cosa es decir, bueno,
yo estoy a favor de tal y cual cosa, otra a querer imponerle a una sociedad valores a la fuerza. Sí, ese es, como decía Carol, ¿verdad? Hay una confrontación de tipo cultural, ¿verdad? A nivel de Occidente, ¿verdad? Que están precisamente debatiendo distintos temas que no necesariamente todos están de acuerdo. Digamos, dentro del marco de la democracia liberal, pues la amplitud, etcétera, pero hay, digamos, también arraigos de tipo cultural en distintas sociedades, ¿verdad? Entonces, no necesariamente, pues, una cruzada de tipo, digamos, liberal, que pueda en un momento dado avasallar, digamos, esos otros ámbitos, ¿verdad? Culturales que tienen otras escalas de valores. Entonces, ahí es donde hay que ser cautos, ¿verdad? No es cuestión de cruzadas, ¿verdad? Y de imposiciones, sino que es cuestión de, en todo caso, debatir. Eso es tal vez lo más importante dentro de un contexto de armonía en la diferencia, no de intolerancias, ¿verdad? Porque las intolerancias han hecho tanto daño a lo largo de la historia de la humanidad, tanta sangre que se ha derramado como consecuencia de esas posiciones, de esas actitudes endurecidas, ¿verdad? Que no llevan a ningún lado, ¿verdad? Incluso ahora estamos viviendo pues una era que es la era de la posverdad, que es la mentira emocional, ¿verdad? En donde pues lo que al final, digamos, se trata es de imponer, incluso a través de demagogia, etcétera, ciertas conductas. Y entonces pues la sociedad pues tiene que defenderse también de esta nueva forma de expresión que es, veamos, esta etapa que estamos viviendo, que es la etapa de la posverdad. Incluso estamos teniendo también una suerte de cultura de la cancelación, en donde se suprimen posiciones u opiniones de determinados personajes, simple y sencillamente porque no están de acuerdo con el consenso entre comillas, y entonces se les trata de apachar y excluir, ¿verdad? De las redes sociales, ¿verdad? Y ya no les dan ningún tipo incluso pues los eliminan de determinadas redes sociales y ya no los dejan expresarse. Esa es una manera de intolerancia, ¿verdad? Que, como digo, va en contra de ese principio fundamental de la armonía y la diferencia, o sea, respetar nuestras distintas posiciones, nuestras distintas actitudes, nuestros distintos puntos de vista, ¿verdad? Esto es fundamental, pero ese respeto se ha perdido, ¿verdad? Y hemos caído precisamente en esas posiciones intransigentes de imponer nuestros puntos de vista, y peor aún, ¿verdad? Cuando tienen el carácter político de imponer sus posiciones políticas y generar ese totalitarismo en donde no existe ese libre juego de opiniones que es tan importante, que es la sangre de la democracia en sí. Licenciado Fuentes de Starac, ¿no considera usted que ese su llamado al debate viene bastante tarde? Ese debate debió haberse dado hace varios años cuando se empezaron a identificar como otros, aprovechando lo que yo he denominado la mediocridad de muchos aspectos, empezaron a introducir en libros de texto, en textos para niños, por ejemplo, el tema de la ideología de género o empezar con esos temas. Eso no lo estoy inventando, eso se puede identificar, hay suficiente evidencia, cómo a través de otras leyes que muchos aplaudieron empezaron a abrirle la puerta, y hoy que viene una reacción a todo eso que sucedió y cuando debió haberse dado el debate, que no se dio, pues bueno, ya está presente. Habla de la cultura de la cancelación de redes sociales, pero lo tenemos todavía mucho más palpable en Guatemala cuando hay personajes de que en esa cultura de la cancelación evitan aceptar invitaciones para debatir posiciones contrapuestas. Eso también es cultura de la cancelación, no aceptar debatir
porque la entrevistadora, el entrevistador no me cae bien o porque piensa diferente a mí. Eso es la realidad concreta. Aspirar a regresarnos 20 años para iniciar un debate que ya en muchos casos no sobrepasó, ¿no le parece que vamos bastante tarde? Pues yo no creo, Mariano, porque, por ejemplo, ¿qué es, digamos, la ideología de género que usted está, digamos, mencionando? Está en el debate legislativo, ¿verdad? Yo como creo en la producción democrática del derecho, bueno, hay iniciativas, se presentan iniciativas de ley, etcétera. Incluso el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya está claro, por ejemplo, en cuanto al matrimonio de personas del mismo sexo y todo, pero no necesariamente en Guatemala se ha, digamos, aceptado, digamos, ese criterio. No existe en Guatemala el matrimonio de personas del mismo sexo. Bueno, eso es lo que está presente, es objeto de debate, es objeto de reflexión. No debemos perder la actitud dialogal en ningún momento, porque si perdemos la actitud dialogal vamos a caer precisamente en las posiciones endurecidas, en los amurallamientos, en los enroques. Y entonces lo que yo pienso, eso es lo que... Y Dios guarde que hayan luchas intestinas en nuestra sociedad que puedan desembocar en violencia. Eso no tiene sentido. Hay que mantener esa actitud dialogal, esa posibilidad de intercambiar, de negociar, ¿verdad? Y tratar de llegar a acuerdos. Eso es lo que nos dicta precisamente digamos, un valor democrático y un valor liberal, ¿verdad? No debiéramos de convertirnos en cruzados y empezar a chocar entre nosotros. Eso no es bueno, no es sano para nadie, ¿verdad? Entonces, yo insisto en que debemos mantener la actitud dialogal. Licenciada, a ver, en los últimos años se ha abierto una discusión muy grande en torno al feminismo. Hay quienes, como yo, llamamos a esta corriente embrismo, porque de feminismo no tiene nada. Gracias a mi criterio, al feminismo, usted y yo estamos hoy por hoy acá, y sin embargo habían hombres que decían que la mujer tuviera cargos públicos y demás era antinatural, etcétera. Se dio su debate en su momento, pero han pasado ya casi 100 años desde, bueno, más realmente, desde los primeros intentos de estas mujeres de tener ciertos derechos que no tienen absolutamente nada que ver, y hoy llegamos al caso realmente horrendo, porque como mujer no me parece más horrendo, de este nadadora, que se identifica como nadadora, que le quita el lugar a las mujeres. El feminismo nunca buscó esto, estos se metieron un tiro en el pie y ahora otros grupos con otras agendas se están aprovechando de eso. Y desgraciadamente estamos en una sociedad donde como a un niño, usted hablaba de la familia, se le pueden explicar esas diferencias. Ay, sí, es un tema muy amplio, pero la verdad es que yo creo que hay muchos más de un feminismo, ¿verdad? Hay corrientes feministas de primera, segunda, tercera, cuarta ola, y creo que también hay feminismos marxistas, feminismos postmodernistas, feminismos postestructuralistas, y en parte lo que estamos viendo es esto, los efectos de este postestructuralismo, porque vimos un feminismo, yo estaba leyendo justamente a una autora que explicaba que el feminismo postestructuralista era como que el feminismo era una cercha en la cual se podía aprender diferentes cosas, se vaciaba de la mujer, digamos, y se volvía una cercha que sería adaptable a toda esta nueva ideología de género, incluso a concepciones transhumanistas, etcétera. Entonces, a mí me parece que esto, efectivamente estoy de acuerdo, hace
hace daño realmente a las conquistas que se habían obtenido en el pasado por un feminismo, digamos, más liberal, ¿verdad? Un feminismo más adecuado a la libertad personal, que luchaba por derechos iguales y una posibilidad de evidenciar los méritos de la persona y ocurre lo mismo también en algunas cuestiones raciales, donde vemos que hay ya ahora graduaciones segregadas para la población afroamericana, que yo creo que el pobre Martin Luther King estaría dando vueltas en su tumba de ver eso, porque él abogaba por una sociedad que fuera ciega al color, ¿verdad? Y nosotras las mujeres lo que queríamos era que no se nos desconsiderara o se nos discriminara por el hecho de ser mujer. Así que yo estoy de acuerdo que tal vez estos extremos que estamos viendo, estos resultados, digamos, de esta guerra cultural a la que aludía Mariano, en que las estamos viendo en Estados Unidos, las estamos viendo en Canadá, pues nos van a hacer reflexionar, son insumos para que nosotros podamos tener nuestro diálogo aquí en Guatemala y darnos cuenta de que nuestros valores posiblemente están, son cosas a las cuales nos tenemos que aferrar y tenemos que defender. Licenciada Rodríguez, lamentablemente la corrección política que muchos abogan y expresan permiten de que, bueno, las cosas se estén dando sin tener debates, sin tener fundamentos. Yo sí no quiero ver en mi país temas como el de este señor, Leah Thompson, o el caso de que un hombre por más de 50 años hombre y que de repente decidió que se siente mujer y ahora es electo Mujer del Año en los Estados Unidos. Realmente esas cosas, o la desconstrucción del hombre, cosas que están sucediendo y que dirían uno están muy lejos, no, ya están aquí presentes y precisamente muchas de las oposiciones a ciertas propuestas, y no me estoy refiriendo únicamente a las 59-40, precisamente tienen ese trasfondo y que bueno, al amparo de la corrección política, pues dejemos que pasen. Así de sencillo es como permitirlo. Y aquí va mi pregunta. A ver, en una sociedad como la nuestra, con los cimientos y donde vemos cómo se socava esos cimientos culturales que nos hacen ser chapines y que somos la gran mayoría, ¿cómo hacemos para que no se siga minando y quitando esos cimientos? Porque si no, más temprano que tarde, veremos lo que hoy rechazamos que pasa. Y estamos mencionando Estados Unidos, aunque está pasando incluso en México, en Ciudad de México, para no ir tan lejos. Yo creo que sí tenemos que despertar, digamos, hasta cierto punto creo que sí estamos en una posición reactiva. Tal vez a eso se refería usted, Mariano, con que vamos un poco tarde. Y también tenemos que leer a los postestructuralistas y los postmodernistas y entender de qué va, ¿verdad? Y no quedarnos solo en los argumentos marxistas, sino que tratar de realmente dirigir, digamos, todo nuestro esfuerzo intelectual a debatir estas ideas con unas ideas liberales más actuales, ir más al debate. Es difícil, como decía Mario, porque estamos en esta era de la posverdad, ya no tienen en consideración la verdad, ya no tienen en consideración la razón, estamos en una era de la sin razón, entonces como tal vez hace mucho más difícil rebatir, pero sí lo tenemos que hacer, tenemos que esforzarnos muchísimo más. También siento que muchas veces las personas que amamos la libertad hemos concentrado mucho nuestros esfuerzos por usar por especializarnos como en temas económicos, la libertad económica, la libertad de comercio, y nos habíamos descuidado un poco del aspecto cultural,
¿verdad? Y tenemos que retomar esa parte literaria, artística, cultural, porque es muy importante también que se viva la libertad en estos ámbitos. Licenciado Fuentes, a ver, ¿cómo hago yo para decir y no ser cancelada, por ejemplo? En Guatemala pues todavía no se está dando, pero cualquier opinión como la que acabo de dar, decir, bueno, esta persona, este hombre que se considera mujer, yo no lo veo correcto que participe en una competencia femenina para quitarle el lugar a mujeres que han trabajado duro y han entrenado cuando podemos ver físicamente la disparidad que hay entre esta persona y las mujeres que han competido. Y inclusive se me acusa en Estados Unidos, digo cosas así, y hemos visto que a la nadadora que estaba en cuarto lugar le cancelaron la cuenta de Twitter. Es libertad de expresión, de decir las cosas, pero nos están cancelando por oponernos a estas cosas. Que yo esté en contra de esto no me hace transfóbico. Me hace una persona que no está de acuerdo en que un hombre compita en una competencia femenina, simple y sencillamente así. ¿Cómo hago yo entonces para defender mi libertad de expresión y al mismo tiempo que otras personas puedan tenerla de hacer un debate sano en la sociedad? Sí, mire, Karina, yo creo que hay un derecho natural, finalmente, ¿verdad? Que eh, es la base fundamental, ¿verdad? Antes que la cultura como tal, hay, pues, simple y sencillamente hay una naturaleza, y esa naturaleza, pues, tiene su dicta, digamos, sus distintas proyecciones, ¿verdad? Entonces, pues obviamente se pueden adoptar, digamos, se pueden tener distintos patrones conductuales dentro de la cultura, etcétera, pero al final de cuentas, el tema de la naturaleza, como ocurren las situaciones, nadie puede decir que no hay dos sexos desde una perspectiva eminentemente natural, ¿verdad? Entonces, claro, culturalmente podemos hablar de distintos géneros, si quiere, pero al final de cuentas hay ciertos patrones naturales que no se pueden obviar, ¿verdad? Entonces, una persona pues nace con un determinado sexo, tiene ciertas características, ¿verdad? Que van a ser, que son innatas y que van a prevalecer toda su vida, aunque, digamos, haya de acuerdo con esa cultura que pueda tener la persona, pues pueda, digamos, sentirse de otra manera, sentirse que pertenece a otro género, ¿verdad? Pero obviamente no tenemos que perder jamás de vista que pues lo que dicta la naturaleza, ¿verdad? Es básicamente la existencia de dos sexos originarios, y esos son los que al final van a prevalecer con todas sus características durante toda la vida de ese ser humano. Entonces, ahí es donde, digamos, debe establecerse el debate, porque no porque yo diga, bueno, yo me siento de este género, entonces ya tengo la posibilidad de participar, digamos, en ámbitos, ¿verdad? En que yo voy a tener, digamos, digamos, determinadas ventajas o desventajas, ¿verdad? De acuerdo en dónde esté uno participando. Entonces, pues hay que mantener ese común denominador que viene desde el mismo nacimiento de ese ser humano, ¿verdad? Entonces, ahí esos son elementos, ¿verdad? De muchísima discusión. El otro día en familia discutíamos precisamente de manera ardorosa, ¿verdad? Con mis hijos, toda esa temática, ¿verdad? Y está bien que discutamos, está bien que reflexionemos, está bien que tengamos un pensamiento crítico, porque eso está presente, ¿verdad? Esa es parte precisamente desde nuestra vida en sociedad en esta época que estamos viviendo. Y a ese llamado pensamiento crítico, licenciado Fuentes de Estará, que evidentemente asumo que sus hijos mayores de edad pues tuvieron una educación acorde a su momento, a su edad, incluso pudiera haber sido, no lo sé,
de a lo que sus padres consideraron que era lo más adecuado. Pero ahora tenemos situaciones donde algunos dicen que se coarta la libertad cuando se dice de que a menores de edad ciertos temas no les corresponde. Es como que yo dijera de que un gato es vegano, pero el problema no es el gato vegano, sino quién lo hizo vegano. O sea, hay temas que son mucho más profundos que no tienen absolutamente nada que ver con coartar libertad de expresión, sino que cada cosa en su lugar y en su momento. ¿No le parece? Sí, bueno, ahí tiene que ver incluso con el tema de la patria potestad y la participación del Estado en la educación de los niños, ¿verdad? Eh, ahí dónde está el balance, porque obviamente el Estado pues, tiene una responsabilidad sobre la educación de todos, pero también hay una patria potestad que no es un derecho como ha tratado de interpretar, ¿no? Es una obligación la patria potestad, son obligaciones de los padres para con los hijos. Y digamos, pues obviamente el padre tiene la obligación de proteger a sus hijos, de evitarles riesgos, de evitarles peligros, etcétera. Y ahí es donde está precisamente el tema, ¿verdad? El debate puede el Estado, digamos, llegar ya en sociedades en donde prácticamente se retira a los hijos de esa patria potestad de los padres. ¿Verdad? Y entonces ahí está precisamente la discusión, el debate, ¿verdad? ¿No? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad para con mis hijos? Que los hijos no son en propiedad, no son posesiones, ¿verdad? Los hijos, dice precisamente el principio filosófico de que los hijos son de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde yo puedo, digamos, inculcarles, ¿verdad? En fin, eso son aspectos de muchísima reflexión, como le digo, de pensamiento crítico, de ilustrarse, de leer, de generar un intercambio intelectual inteligente, ¿verdad? Y no caer, digamos, en dogmatismos o en posiciones totalmente irreductibles, ¿verdad? Creo que el liberalismo que compartimos con Carol nos debe de dar esos espacios, esas esferas intangibles, ¿verdad? De libertad. Y ahí es donde debemos trabajar con absoluto respeto por las posiciones y los puntos de vista de otros. Licenciada, estamos ya prácticamente al final del programa. Por favor, un mensaje final. Sí, yo creo que hay que aprovechar estos espacios. Ha sido un diálogo muy tranquilo, como me gusta a mí, un diálogo en el que hemos podido discutir y hablar tranquilamente. Si hemos tenido diferentes criterios de opinión, pues esos se han manifestado con el respeto debido a la persona. Entonces, yo quisiera invitar a la ciudadanía a que tengamos un debate sobre las ideas y que evitemos los ataques ad hominem y que logremos ir a través de esta discusión, este diálogo, encontrando la verdad. Bien, agradecemos a la licenciada Carol Ríos de Rodríguez, presidente del Instituto Fe y Libertad y miembro del Consejo Directivo del CES, y al licenciado Mario Fuentes de Starac, director de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, que han aceptado la invitación de Canal Antigua. Hasta la próxima, muy amables. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias Carmina, gracias María. Bueno, Carmina, creo que se nos fue el tiempo y yo creo que podríamos quedarnos horas. Una hora más por lo menos con este tema que da para mucho. Y no solo da para mucho, lo hemos venido advirtiendo y usted lo dijo una vez y lo hemos repetido. Esta es una guerra que se está dando, una guerra cultural, y que en la corrección política otros están imponiendo sus pensamientos, sus ideologías, y muchos la están perdiendo esa guerra. Sí, y
La licenciada lo dijo, ¿no? No hay que perder de vista el tema cultural. Ya no lo habían dicho de Chile, precisamente, que es el tema, mucha economía y mucho lo que sea, pero nos están entrando con otras ideas por todos los demás lados. Así que, y tener mucho cuidado, porque por defender una libertad, como defender la libertad de expresión, le damos cancha y camino y le abrimos la puerta a otras cosas que no nos pertenecen. Bien, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua y el miércoles, primero Dios, regresamos con Carmina